Hola jóvenes, les saluda la profesora Irimia Núñez. Continuamos con el tema número 2 de nuestra clase de química, química 2, y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de los óxidos. Para comenzar, analizaremos las siguientes tres preguntas. La primera, ¿cómo están formados los óxidos? Tal como su palabra lo indica, en su estructura estos compuestos contienen un átomo de oxígeno, uno o más, dependiendo del el estado de oxidación del otro elemento con el que ese oxígeno se une. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la clasificación de los óxidos? Estos óxidos los vamos a poder nosotros enlazar ya sea a un metal o a un no metal y así podríamos clasificarlos en óxidos básicos o también en óxidos ácidos. Básicos cuando están unidos a un metal y ácidos cuando están unidos a un no metal, siempre anteponiéndole la palabra óxidos. La tercera pregunta, ¿cuáles son algunas aplicaciones de los óxidos? Acá en esta imagen ustedes pueden darse ya una idea. Por ejemplo, en las pilas o en las baterías encontramos lo que es el óxido de plomo. Entonces se utiliza algunos de ellos, ¿verdad? Se utilizan en la fabricación de cosméticos, cremas o de algunas pilas y también en la fabricación de espejos. Los óxidos son muy comunes en nuestra corteza terrestre. Por ejemplo, combinado con otros elementos, se puede encontrar en el aire. Tenemos acá al dióxido de carbono, que es liberado por nosotros los humanos o los seres vivos. También está el óxido de calcio, de manera sólida, óxido de magnesio. Por lo tanto, son bien comunes y abundantes en la naturaleza. Los podemos encontrar ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Tal como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, los óxidos van a ser aquellos compuestos inorgánicos porque carecen de varios átomos de carbono e hidrógeno enlazados entre sí. Por lo tanto, los clasificaremos como compuestos inorgánicos. Son binarios porque están formados de dos átomos y están formados principalmente por oxígeno y por un metal o un no metal. El oxígeno, como ya lo hemos visto antes, trabaja con la valencia negativo 2 o su estado de oxidación es negativo 2. ¿De qué manera vamos a construir la fórmula para estos compuestos óxidos? Pues bien, se coloca primero el símbolo del metal o del no metal, luego el símbolo del oxígeno. Si nosotros que combinamos esos dos elementos, entonces vamos a poder tener una combinación de las valencias de ellos. Las intercambiaremos. La que es del oxígeno, que es negativo 2, pasaría abajo del metal o del no metal y la valencia del no metal pasaría abajo del oxígeno. Y de esa manera conformamos lo que son óxidos. ¿Qué significa la X? Como ya les dije, es el número de oxidación del elemento, representado con la E. También tenemos este numerito 2, que es el número de oxidación del oxígeno, y la O, que representa al oxígeno. Los tipos de óxidos ya los habíamos mencionado al inicio. Están los básicos y los óxidos ácidos. Un óxido básico está formado por oxígeno más metal. Se escribe primero el metal y luego el oxígeno. Los óxidos ácidos, formados por el oxígeno más un no metal. Tenemos, por ejemplo, al N2O5. El nitrógeno es un no metal y está unido al oxígeno. Para nombrar los óxidos es importante seguir unas reglas. Por ejemplo, tenemos aquí la nomenclatura stock. Esta nomenclatura nos va a permitir dar información acerca de cómo debemos nombrar a estos óxidos. Bien, se van a nombrar siempre con la palabra genérica óxido. Siempre vamos a colocar la palabra óxido, después seguirá la preposición de y luego el nombre del elemento. Aquí en la parte de abajo podemos ver nosotros un elemento metálico, el calcio, y vemos el oxígeno. Entonces, en el caso de que el metal tenga varias valencias, que en este caso es el calcio, se debe indicar en números romanos si queremos utilizar la nomenclatura stock para nombrar a ese óxido. Si el metal solo tiene una valencia, entonces no se le escribe en números romanos,
pero si tiene varias valencias, entonces se le debe escribir en números romanos esa valencia del metal o del no metal. En este caso tenemos al óxido de calcio. El calcio, como pertenece a la familia 2A, entonces solamente tiene una valencia. Por lo tanto, solo me queda como óxido de calcio, sin agregarle el, el número romano. Si usted no recuerda cuál es el orden en los números romanos o cómo son estos, entonces aquí también está al par, miren, una tablita. Aquí me dice que 1 se escribe con un palito, así como es aquí. El número 2 es con 2 sin mayúsculas. El 3 en mayúsculas. El 4 un palito y una V. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego verifiquemos este otro ejemplo. Tenemos el óxido de níquel. El níquel tiene varias valencias, por lo tanto debemos identificar acá con cuál de todas está trabajando. Si nosotros observamos que abajo del oxígeno hay un 3, eso significa que ese 3 viene desde el níquel, por lo tanto, por eso es que tiene el número 3. Y el 2 vendría del oxígeno, y por eso tiene ese 2 ahí, así como se los estoy señalando yo en la pantalla. Por lo tanto, al final usted le va a colocar el nombre o la palabra óxido, luego la preposición de, por último, el nombre del metal y la valencia, que en este caso es 3, y se escribe en números romanos. Ahora tenemos la nomenclatura sistemática o también conocida como IUPAC. Esta nomenclatura, o en ella, se anteponen los prefijos numéricos a la palabra óxido. Por ejemplo, si solamente es 1, entonces es mono, si es 2 es di, se utilizan estos prefijos. Para 3 se usa tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta. Y a los elementos que forman el compuesto de acuerdo a su número de átomos. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos al óxido de hierro. Si vamos a trabajar con la nomenclatura sistemática, entonces tenemos que utilizar esos prefijos, dependiendo a el óxido que a mí me estén dando. Solamente se visualiza en este caso. Por ejemplo, vemos que el oxígeno no tiene ningún número, entonces es 1. Por lo tanto, este sería monóxido de hierro. En el caso del siguiente, tenemos acá en el oxígeno un 3 y en el hierro un 2. Por lo tanto, este sería trióxido de dihierro. De esa manera se escribiría el nombre. Aquí les tengo varios ejemplos para que los podamos ir haciendo juntos y juntas. En esta tabla nos piden que nosotros completemos los nombres de estos compuestos utilizando la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. Acá les dejo un ejemplo principal ya resuelto. El primero, usando la nomenclatura sistemática, recordemos que era utilizando los prefijos mono, di, tri, tetra, etc. Bien, tenemos entonces por acá para este óxido de calcio, no veo ningún número, entonces sería monóxido, luego de el nombre del otro elemento que es calcio, monóxido de calcio. Si sigo aplicando la nomenclatura sistemática para el siguiente, que veo que es un óxido de estaño, como hay un número 2 ahí abajo, este se llama dióxido, lo vamos a ir escribiendo acá. Este es el dióxido de estaño. Si usted no recuerda los símbolos de los elementos, puede utilizar su tabla periódica para ver que el Sn es el estaño. Se queda como dióxido de estaño. En el siguiente ejemplo, tenemos al monóxido de magnesio. Entonces aquí, monóxido de magnesio. ¿Sí? Acá observamos un número 2, entonces este se llama dióxido de, si no recuerdan qué símbolo es este, del Pb, este es del plomo, entonces el dióxido de plomo. El siguiente, no veo número en oxígeno, entonces es el monóxido de
Y en el magnesio, en el mercurio, Hg es mercurio, veo un 2. Entonces es de dimercurio. En la siguiente tenemos la nomenclatura Stock. Aquí ya está un ejemplo, óxido de calcio. Recordemos que en la Stock es donde utilizamos los números romanos, siempre y cuando el elemento sea que tenga varias valencias. Entonces, en este caso, tenemos al oxígeno con el estaño. Si buscamos nosotros el estaño en nuestra tabla periódica, o lo verificamos acá, podemos observar si el estaño tiene o no varias valencias. Entonces, si lo buscamos, él es el número 50 en la tabla periódica, tiene valencia 4 y valencia 2. En este caso, el estaño, como le observamos nosotros que tiene un numerito 2 acá, eso significa que el estaño está trabajando con la valencia 4. ¿Por qué? Porque el 2 del oxígeno pasó abajo del estaño y el 4 pasó abajo del oxígeno. Entonces teníamos 2 y 4. ¿Qué sucedió acá? Se redujo o se sacó el mínimo común divisor de estos dos números. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Por eso quedó Sn o 2. Al final, entonces quiere decir que yo tengo que colocar que este compuesto se llama óxido de estaño 4. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con la valencia 4. El otro es el óxido de magnesio. Busco en la tabla periódica el magnesio y este solo trabaja con una valencia, o ese es su estado de oxidación. Por lo tanto, si el magnesio trabajaba con 2 y el oxígeno con menos 2, al intercambiarlos iban a quedar con 2 y 2. Y el mínimo común divisor en ambos es 1. Entonces al final se reduce y por eso es que queda MgO. Como solo es una valencia, entonces no se llama óxido de magnesio 2, sino que solamente se deja como óxido de magnesio. Así nada más. Óxido de magnesio sin agregarle número romano. El siguiente es el plomo. Igual, ¿verdad? Sabemos nosotros que el oxígeno trabaja con menos 2. Entonces, si aquí veo un 2, significa que el plomo tiene que estar trabajando con 4. ¿Ya? Al intercambiar, entonces aquí pasa el 2 hacia abajo, el 4 hacia acá. Sacándole el mínimo, me queda en 1 y aquí me queda en 2. Por eso usted lo observa como PbO2. Ahora, el plomo tiene dos valencias, tiene 4 y 2. Por lo tanto, sí debo indicar con números romanos con cuál de esas dos está trabajando. En este caso ya dedujimos que está trabajando con 4. Por lo tanto, se llamaría óxido de plomo 4. Con números romanos le colocaríamos ese 4. Y siempre, ¿verdad? Se deja entre paréntesis. ¿Ya? Después seguimos con el óxido de mercurio. Buscamos el mercurio y este también tiene dos valencias. Tenemos que deducir con cuál de las dos está trabajando. Si el oxígeno es menos 2, este numerito pasó contrario. Y el mercurio, entonces, para que todo esto me dé a 0, tiene que estar trabajando con más 1. Entonces el 1 pasó por acá. Por lo tanto, como está trabajando con valencia 1, este se llama óxido de mercurio 1. Le tengo que colocar el 1 en números romanos. ¿Por qué? Porque tiene dos valencias. La valencia del mercurio es 2 y 1. Y en este caso está trabajando con la valencia 1. En el caso que nos den a nosotros ya el nombre para realizar la estructura, debemos recordar que primero se debe escribir el símbolo del metal. Si es potasio, entonces el símbolo del potasio es una K. Colocaríamos primero una K. Luego debe ir el oxígeno. ¿Ya? Después, paso número 2, se escribe el número de oxidación de cada elemento. Tenemos al K y al oxígeno. El número de oxidación de K es más 1 y de oxígeno es menos 2. Por lo tanto, después, al hacer el intercambio, nos va a quedar como K2O. Entonces aquí pasó el 2 que estaba en oxígeno, pasó abajo del potasio, y el 1 pasó al oxígeno, pero el 1 no es necesario escribirlo. Por lo tanto,
La fórmula nos quedaría de esta manera. Ya no se puede reducir más porque nos quedó en 2 y 1, por lo tanto al final nos queda K2O. Aquí tenemos otros ejemplos para que los podamos hacer. Dice óxido de hierro. El elemento es hierro, un metal. Y luego tenemos a oxígeno y me dice que es 4. Recordemos que el oxígeno siempre trabajaría con -2 y el hierro, en este caso, allá nos dice que es 4. Entonces intercambiamos esas valencias. Al final me queda hierro 2 o 4. Puedo calcular el número más bajo entre estos dos o el mínimo común divisor y me quedaría aquí en 1 y en 4 me quedaría en 2. Y de esta manera, entonces, finalmente mi fórmula química es FeO2. Miren, FeO2 sería. En el otro me dice fórmula química del trióxido de dihierro. Siempre escribo la Fe de hierro, la O de oxígeno, y me está diciendo que el oxígeno tiene que llevar un 3 y que el hierro tiene que llevar un 2. Miren, ahí está. Muy bien, ya para terminar tenemos aquí la asignación número 2 que ustedes ya podrán realizar. Recuerden que sus trabajos deben venir bien rotulados con su nombre completo en cada página y subir un solo documento en PDF. Ingresar al enlace donde está el formulario para que ustedes puedan ahí entregar su tarea. La primera parte en las asignaciones es que deben utilizar la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. La stock, recuerden que es aquella en la que ustedes van a utilizar los números romanos. Esto es con números romanos. Y la otra es utilizando los prefijos, mono, di, tri, etc. Haremos el primer ejemplo acá para que les quede. En este caso es el óxido de magnesio. Como la nomenclatura stock es con números romanos, este sería óxido de magnesio. Vamos a verificar si tenemos que escribir números romanos, en el caso que el magnesio tenga varias valencias. Si ustedes lo buscan, van a ver que el magnesio solo tiene una valencia, que es positivo 2. Por lo tanto, no se le debe colocar número romano. En la sistemática es usando los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, etc. Por lo tanto, acá como no hay ningún número diferente de 1, entonces este va a ser el monóxido de magnesio. Miren. En este otro caso se les solicita que ustedes realicen la estructura química o la fórmula química. Ya tenemos plomo y dice que es un óxido. Entonces escribimos primero el Pb de plomo, después el O de oxígeno. Si me dice que es 4, significa que el plomo está trabajando con 4 y el oxígeno está trabajando con negativo 2 siempre. Por lo tanto, al intercambiar, nos va a quedar en 2 y en 4. Si reducimos esto, nos quedaría entonces la mitad de 2, recuerden que es 1, la mitad de 4 es 2, entonces finalmente nos queda O2 y Pb, ¿verdad? O Pb o 2. De esa misma manera van a continuar resolviendo los demás. En resumen, recordemos que un óxido es un compuesto inorgánico formado por dos elementos, un oxígeno y puede estar enlazado ese oxígeno a un metal o a un no metal. Los óxidos se clasifican en básicos y ácidos y existen varios óxidos en la industria que son bien utilizados, como por ejemplo el óxido de magnesio, que se utiliza para la elaboración del papel. Eso ha sido todo por hoy. Éxitos y hasta la próxima.